¿Alguna vez te has preguntado qué comía un niño en la Grecia clásica? No un héroe mitológico, ni un rey, sino un niño común, de esos que corrían entre las calles polvorientas de Atenas o Esparta, con los pies descalzos y la barriga rugiendo. Hoy viajaremos más de 2 milenios atrás para descubrir cómo era el día a día de su alimentación, qué desayunaba, qué almorzaba, qué merendaba y, sobre todo, qué sueños acompañaban cada bocado. Te aseguro que lo que vamos a encontrar es mucho más sorprendente de lo que imaginas. En la Grecia clásica, la comida no era solo cuestión de gusto, sino también de cultura, religión y filosofía. Desde los campesinos hasta los jóvenes que se entrenaban para ser hoplitas, todos compartían una dieta sencilla, pero llena de significado. Así que, prepárate. Vamos a seguir los pasos de un niño griego desde que se levanta hasta que se va a dormir, pasando por su escuela, su casa y sus juegos. Nuestro protagonista se llama Nikias, un niño ateniense de unos 10 años. Vive con su familia en una modesta casa de adobe, con un patio donde su madre cocina y su padre trabaja el lino. El sol apenas se levanta sobre el monte Licabeto cuando Nikias abre los ojos. No hay tostadas ni cereales en su mesa. Lo primero que come es algo que los griegos llamaban acratisma, un trozo de pan mojado en vino. Sí, vino, aunque muy diluido, casi como agua con un leve sabor ácido. No era raro, de hecho, los griegos consideraban el agua sola algo poco saludable. A veces, si la familia tenía suerte, el pan se acompañaba con aceitunas, higos secos o un poco de queso de cabra. Nikias come en silencio, sentado en el suelo, mientras escucha a su madre rezar a Hestia, diosa del hogar, para que el día sea próspero. No hay platos ni cubiertos, solo manos y un pedazo de arcilla donde se apoya el pan. Así empezaba el día de miles de niños griegos hace más de 2000 años. Después del desayuno, Nikias sale a la calle con una pequeña bolsa de lino colgada al hombro. Dentro lleva algo que comerá más tarde en la escuela, unos higos secos y un pedacito de pan de cebada. La cebada era el cereal más común en Grecia, mucho más que el trigo, porque resistía mejor el clima seco y las tierras pobres. Su pan era oscuro, denso y algo amargo, pero llenaba el estómago. El camino hacia la escuela huele a humo y a pan recién hecho. Las mujeres amasan desde muy temprano y los hornos comunales despiden un calor intenso. Los niños corren entre los puestos del ágora, donde se venden frutas, pescado salado y legumbres. Nikias apenas mira. Todo eso cuesta dinero, y en su casa no sobra. Su familia come sobre todo lo que cultiva o intercambia: aceitunas, lentejas, cebada, vino y aceite. En la escuela, la comida es escasa. Las clases duran horas, y el maestro, un anciano severo con una vara de olivo, no permite interrupciones. Cuando el hambre aprieta, Nikias saca un higo y lo muerde lentamente. El sabor dulce le da fuerzas mientras recita versos de Homero. No hay almuerzo propiamente dicho, solo pequeños bocados que ayudan a resistir hasta el mediodía. Al salir, el sol cae con fuerza. De camino a casa, pasa frente a un templo donde huele a carne asada. Es un día especial, se celebra una ofrenda y los sacerdotes cocinan el sacrificio. La carne, reservada para los dioses y los ciudadanos adultos, es un lujo que Nikias rara vez prueba. Los niños como él solo la comen en festividades religiosas, cuando se reparte entre todos los presentes. En esos días, un pedacito de cordero o cabra puede ser un festín. Mientras tanto, sueña con el momento en que, al hacerse mayor, pueda participar en los banquetes de los hombres, donde el vino y las historias fluyen sin fin. Cuando Nikias llega a casa, el aire del patio huele a aceite caliente. Su madre está preparando la comida del mediodía, un guiso de lentejas, conocido como pake. Es uno de los platos más comunes entre los griegos humildes. En una olla de barro, hierve lentamente con un poco de cebolla, hierbas secas
si hay suerte, unas gotas de aceite de oliva para darle sabor. La carne casi nunca aparece, pero el aroma del guiso llena el hogar de una sensación de abundancia. Nikias ayuda a traer agua del pozo y a encender el fuego con ramas secas. Luego se sienta con su familia alrededor del cuenco común. No hay sillas ni mesa alta, solo el suelo cubierto con esteras. Cada uno moja su pan en la olla y come lo que alcanza. La comida es un acto colectivo, y compartir lo poco que hay forma parte del deber familiar. Después del guiso, si queda algo, se come un trozo de queso o unas aceitunas. Para los griegos, el aceite de oliva y el queso eran casi sagrados, símbolos de vida y de civilización. Los filósofos decían que la verdadera virtud estaba en la moderación, y eso se reflejaba también en la mesa. Comer en exceso era visto como una falta de control. A veces, cuando llega el verano, la madre de Nikias guarda frutas secas o miel para los días de calor. Un pequeño cuenco con higos y miel puede convertirse en el postre más esperado del mes. No había azúcar, y la miel era el único endulzante conocido, un regalo de las abejas que los griegos consideraban divino. Mientras el sol se filtra por el techo de barro, Nikias mira el cuenco vacío. No siente tristeza. Está satisfecho, porque ha comido con su familia, y eso, en su mundo, es más importante que la abundancia. Por la tarde, cuando el calor cede un poco, Nikias sale al patio con su padre. Él trabaja reparando redes y hablando de los campos, mientras el niño juega con un puñado de nueces, que usa como canicas. A veces, su madre le da un pequeño tentempié, un trozo de pan frotado con ajo y rociado con aceite. Es lo más parecido a una merienda que tiene un niño griego. El ajo, aunque fuerte, era muy apreciado. Se decía que daba fuerza y alejaba los malos espíritus. Cuando hay visitas o alguna celebración menor, Nikias prueba algo especial, un poco de tragos, un vino endulzado con miel y especias, del que solo puede mojar los labios. Los adultos lo toman con gusto, y los niños lo observan con curiosidad, como si fuera un símbolo del mundo al que aún no pertenecen. En las calles, los vendedores ambulantes ofrecen frutos secos, dátiles o dulces hechos con sésamo y miel. Los niños más afortunados consiguen unas monedas para comprarlos. Nikias, en cambio, se conforma con mirar y oler. En su casa, el dinero se guarda para el aceite y el grano, lo esencial para sobrevivir. El atardecer es también momento de juegos y risas. Los amigos se reúnen y compiten lanzando discos o jugando a la astragaloi, una especie de juego de huesecillos. A veces, comparten entre ellos lo poco que llevan en los bolsillos, un higo seco, una almendra o un pedazo de pan endurecido. Esos pequeños gestos refuerzan la amistad y la solidaridad, valores profundamente apreciados en la Grecia antigua. El día va terminando, y en el aire se mezcla el olor del humo, el polvo y el pan recién horneado, marcando el ritmo simple, pero lleno de sentido, de la vida cotidiana. Cuando el sol desaparece tras los tejados, la familia se reúne de nuevo para la última comida del día, la deipnon. Es una cena sencilla, más ligera que el almuerzo, pero esperada con ilusión. Nikias y su padre se lavan las manos en un pequeño cuenco de agua, un gesto de respeto antes de sentarse. La madre sirve lo que ha quedado del guiso del mediodía, quizá acompañado por un poco de cebolla o unas hierbas del jardín. A veces, se prepara una papilla de cebada mezclada con agua caliente y unas gotas de aceite, llamada maza. No tiene mucho sabor, pero es nutritiva y fácil de preparar. Cuando hay algo de queso o restos de pescado seco, se desmenuzan sobre la papilla para dar sabor. El pescado era muy apreciado en Grecia, pero solo los que vivían cerca del mar podían comerlo con frecuencia. En Atenas, los pescadores llegaban al amanecer al mercado, y los precios variaban tanto que muchas familias lo veían como un lujo ocasional. Durante la cena, se habla poco. El fuego parpadea, las sombras bailan en las paredes,
y la voz del padre se mezcla con el canto de los grillos. Nikias escucha historias sobre héroes, batallas y los dioses que observan desde el Olimpo. Para él, esos relatos se entrelazan con el sabor del pan y del aceite. La mitología y la comida son parte del mismo mundo. Antes de dormir, su madre ofrece una pequeña porción de pan al fuego del hogar, como ofrenda a Hestia. Es un gesto que agradece el día y asegura el siguiente. Nikias se acuesta sin hambre, aunque sin abundancia, y cierra los ojos soñando con los festines de los dioses, donde el néctar y la ambrosía nunca se acaban. Al despertar al día siguiente, Nikias descubre que el ritmo de la vida no ha cambiado, pero los detalles son distintos. Su madre le entrega un pequeño cuenco de leche de cabra fresca, a veces mezclada con un poco de miel. La leche era un lujo diario en muchas familias, y no todos los niños la probaban. Además de ser nutritiva, fortalecía los huesos y daba energía para las largas caminatas y juegos. En ciertos días festivos, cuando el calendario marcaba honores a Dionisio o Deméter, Nikias probaba algo especial, pan recién horneado con semillas de sésamo o con higos aplastados dentro. Estos panes eran más dulces que los comunes y se guardaban para momentos excepcionales. La anticipación de comerlos hacía que incluso el sabor simple se volviera memorable. Durante la mañana, Nikias acompaña a su madre al mercado para comprar legumbres y hierbas. Allí aprende nombres de alimentos y sus usos: lentejas, garbanzos, cebollas, ajo, aceitunas negras, hinojo y eneldo. Cada alimento tiene su función, ya sea para la sopa diaria, para sazonar el pan o para preparar algún ungüento medicinal. Aprender a distinguirlos es parte de su educación doméstica, que pronto complementará con las lecciones del maestro. A mediodía, cuando regresa a casa, el guiso puede variar ligeramente. Si la familia consigue un poco de verduras frescas, se agregan al caldo de legumbres. Si no, la receta se repite tal cual. Nikias sabe que esta rutina asegura supervivencia y estabilidad, aunque no siempre sabor. La sencillez de la comida refleja la vida misma: trabajo constante, previsión y pequeños momentos de placer. Al llegar la tarde, Nikias a veces acompaña a su padre a los olivares cercanos. Mientras el hombre revisa los árboles y recoge las aceitunas caídas, el niño prueba algunas directamente del suelo, lavadas previamente en un poco de agua del arroyo. Son amargas, pero enseñan a Nikias a distinguir los sabores naturales, sin necesidad de condimentos. Esa experiencia conecta al niño con la tierra y con los ciclos de la agricultura, fundamentales para la vida griega. Cuando regresa a casa, encuentra que su hermana mayor ha preparado un pequeño plato de legumbres cocidas con hierbas aromáticas y semillas de sésamo. Las hierbas no solo agregan sabor, sino que también se usan para aliviar molestias estomacales o mejorar la digestión, algo que los griegos valoraban mucho. Nikias aprende que la comida puede ser medicina, y que cada ingrediente tiene un propósito más allá de llenar el estómago. Algunos días, vecinos y amigos pasan a saludar, trayendo consigo un pedazo de pan, un huevo de corral o un poco de higos. Los niños comparten entre sí estos pequeños tesoros, aprendiendo que el trueque y la generosidad son esenciales en su comunidad. No hay dulces ni golosinas comerciales. Los sabores de cada intercambio son los que marcan la diferencia en su infancia. Antes del anochecer, Nikias y su familia se sientan cerca del fuego para preparar una bebida caliente de cebada tostada, llamada kikeon. Aunque simple, esta bebida era nutritiva y ayudaba a calmar el hambre mientras la familia conversaba sobre los eventos del día. En esos momentos, la comida no es solo sustento, sino un vínculo que refuerza la unidad familiar y transmite valores. A medida que avanzaba la semana, los niños como Nikias aprendían a anticipar las pequeñas sorpresas de la vida cotidiana. Un día podía encontrar que su madre había horneado una especie de torta simple con harina de cebada, agua y un toque de aceite, un lujo destinado a ocasiones especiales, como la visita de un pariente o la celebración de un festival menor.
Estos pequeños momentos de novedad le enseñaban a valorar cada bocado y a disfrutar de lo inesperado. En ciertos días, Nikias recibía un pequeño regalo de su maestro, un poco de pan recién horneado o unas semillas de sésamo. Era un gesto que fomentaba la disciplina y el esfuerzo académico. Para él, estas recompensas tenían un valor doble. Alimentaban su cuerpo y reforzaban su sentido de orgullo y pertenencia. La relación entre comida y educación era evidente. Aprender y crecer iba de la mano con nutrirse adecuadamente, aunque con lo mínimo. Por la tarde, Nikias ayudaba a su madre a moler trigo o cebada usando molinos manuales. Cada esfuerzo tenía su recompensa. Una pequeña muestra del grano podía convertirse en un panecillo o una papilla. Estos momentos eran también oportunidades de aprendizaje, pues entendía de dónde venía la comida y el trabajo que implicaba preparar cada porción. En días de calor intenso, su madre preparaba una bebida fría de agua mezclada con un poco de miel y hinojo, un refresco que calmaba la sed y proporcionaba energía. Este tipo de preparaciones mostraba la creatividad cotidiana, aprovechar lo disponible para mantener la vitalidad de la familia. Cada sorbo era una lección de prudencia y adaptación a la naturaleza. A veces, Nikias acompañaba a su padre a la plaza del mercado en busca de productos que no se cultivaban en casa. Allí podía ver frutas exóticas traídas de otras regiones, como peras, manzanas o incluso membrillos. No siempre podía probarlas, pero aprender a reconocer los sabores y olores le daba un conocimiento práctico que sería útil toda su vida. La observación era una parte fundamental de su educación. Ver cómo se seleccionaban los productos, cómo se negociaba el precio y cómo se almacenaban para que duraran varios días. En los días de festividades religiosas importantes, el panorama cambiaba por completo. Las familias preparaban pasteles de miel o panés especiales con semillas y especias. Los niños tenían su propia porción, separada de la de los adultos, y podían comer sin la preocupación de que se acabara. Nikias esperaba con ansias estos días, no solo por la comida, sino también por la música, los cantos y las danzas que acompañaban cada celebración. La comida, en esos momentos, era un medio para fortalecer la comunidad y la devoción. Incluso en días comunes, la comida se combinaba con lecciones prácticas. Su madre le enseñaba a conservar el aceite de oliva y la miel, a secar hierbas y almacenar legumbres para que duraran meses. Nikias entendía que la preparación y el almacenamiento eran tan importantes como cocinar, y que una familia organizada podía sobrevivir incluso en tiempos difíciles. Por la tarde, después de sus juegos, Nikias disfrutaba de un pequeño bocado de frutos secos o pan duro remojado en agua. Era su manera de recuperar energía antes de la última tarea del día, ayudar a su madre a limpiar y preparar la cena ligera. Cada acto, por sencillo que pareciera, era parte de un aprendizaje constante sobre nutrición, responsabilidad y cuidado del hogar. Cuando llegaba la noche, Nikias disfrutaba de uno de sus momentos favoritos: escuchar a su padre contar historias mientras tomaban un poco de bebida de cebada o agua mezclada con hinojo y miel. En esas conversaciones, la comida se mezclaba con la enseñanza de valores, la paciencia, la prudencia y la cooperación. Cada sorbo era acompañado de un consejo o una lección sobre cómo comportarse en la sociedad griega. En ocasiones especiales, como la llegada de comerciantes de otras ciudades, Nikias podía probar alimentos que rara vez veían en su hogar. Frutos secos importados, especias como el comino o pequeñas cantidades de pescado salado eran regalos exóticos que abrían su paladar a nuevos sabores. Estos momentos ampliaban su visión del mundo y le enseñaban que la alimentación también era un reflejo de cultura, comercio y relaciones sociales. A veces, para acompañar las legumbres o los panés, su madre ofrecía hierbas amargas como el hinojo o la menta. Estas no solo daban sabor, sino que se creía que ayudaban a la digestión y al bienestar general. Nikias aprendía a reconocer cada aroma y cada efecto, entendiendo que la comida no era solo placer,
sino también conocimiento práctico. Incluso la preparación de la bebida caliente o el pan tenía un componente ritual. Cada paso era cuidado: la selección del grano, el amasado, la cocción en horno de barro y la distribución entre los miembros de la familia. Nikias comprendía que la comida era un acto de respeto hacia quienes trabajaban, hacia los dioses y hacia sí mismo. Cada porción simbolizaba esfuerzo, comunidad y gratitud, valores centrales en la Grecia clásica. A medida que Nikias crecía, su curiosidad sobre los alimentos se intensificaba. Observaba cómo las diferentes regiones de Grecia ofrecían productos distintos. En las tierras montañosas, los niños comían más queso de cabra y hierbas silvestres, mientras que en las zonas cercanas al mar, el pescado salado era más frecuente, y los cultivos de cebada y oliva se combinaban con frutas locales. Nikias aprendía que la geografía determinaba la dieta, y que cada región tenía su propio carácter a través de la comida. En los días más fríos, su madre preparaba sopas más densas y calientes, mezclando legumbres, cebada y raíces, a veces con un poco de queso rallado. Estas comidas ayudaban a mantener el calor corporal y proporcionaban energía para el trabajo diario. Los niños como Nikias aprendían a valorar estos platos sencillos, porque les recordaban la importancia de adaptarse a las estaciones y aprovechar los recursos disponibles. Además, la familia enseñaba a Nikias a conservar los alimentos. Se almacenaban aceitunas en salmuera, se secaban hierbas y frutas al sol y se guardaban legumbres en recipientes de barro. Cada método tenía su técnica y requería paciencia, pero también garantizaba que nadie pasara hambre. Nikias entendía que la comida no era solo un placer inmediato, sino también una responsabilidad diaria, una lección sobre previsión y autocontrol. Entre los juegos y las tareas, Nikias a veces probaba recetas experimentales. Mezclaba pan con miel y semillas, o añadía hinojo a las sopas. Estos pequeños experimentos no solo satisfacían su curiosidad, sino que fortalecían su creatividad y su relación con los alimentos, enseñándole que incluso en la rutina más sencilla, había espacio para la innovación. A mitad de la infancia de Nikias, comienza a notar que ciertos alimentos no eran solo nutritivos, sino también símbolo de estatus y cultura. Por ejemplo, las legumbres y el pan de cebada eran comunes en su hogar, pero las casas más acomodadas se servían panes más finos, mezclados con trigo, miel o incluso semillas de amapola. Nikias aprendía a distinguir los sabores y texturas, y poco a poco entendía que la comida también era un lenguaje social. En las ocasiones de festivales locales, los niños recibían porciones de dulces hechos de sésamo y miel, conocidos como pasteli. Para Nikias, estos bocados eran un tesoro. Los compartía con amigos y primos, creando un sentido de comunidad y celebración. La experiencia de comer juntos reforzaba la amistad y enseñaba que compartir era tan valioso como el propio alimento. Durante los trabajos diarios, Nikias descubría que ciertos ingredientes tenían propiedades especiales. Por ejemplo, el ajo se consumía para fortalecer el cuerpo, el hinojo ayudaba a la digestión, y algunas hierbas se utilizaban para aliviar dolores leves. Su madre le enseñaba que entender los efectos de cada alimento era parte del conocimiento práctico que todo joven griego debía adquirir, combinando nutrición con sabiduría cotidiana. Entre sus aventuras, Nikias también aprendía que la planificación era esencial. Guardar pan seco para los días sin hornear, reservar aceite y miel, y distribuir con moderación cada ración enseñaba disciplina y previsión. La comida, en su mundo, no solo saciaba el hambre, era una herramienta de aprendizaje, un vínculo familiar y una lección sobre cómo vivir de manera equilibrada. Conforme Nikias se adentraba en la adolescencia, su relación con la comida se volvía más consciente y social. Empezaba a participar en los pequeños banquetes familiares que se ofrecían en honor a los dioses del hogar o de la ciudad. Estos encuentros no eran como los festines de los ricos. Se servían porciones modestas de pan, aceitunas, queso, legumbres y frutas secas, pero cada alimento tenía un significado ceremonial.
Nikias aprendía que comer era también un acto de respeto y gratitud. Algunas tardes, cuando la familia iba al campo, Nikias probaba hierbas silvestres y raíces comestibles bajo la supervisión de su padre. Descubría sabores amargos y astringentes, y aprendía a combinar lo que encontraba con el pan o el queso, creando comidas improvisadas que nutrían y enseñaban. La supervivencia, la curiosidad y la creatividad se unían en estas experiencias. En los días de mercado, Nikias también notaba cómo ciertos productos eran símbolo de prestigio: especias importadas, aceitunas de regiones distantes o pequeños frutos secos. Aunque no podía comprarlos, observarlos le enseñaba sobre comercio, economía y la diversidad de la dieta griega. Comprender estos detalles ayudaba a los jóvenes a situarse dentro de su comunidad y a respetar los límites de la familia. Entre juegos, estudios y tareas, Nikias aprendía que cada comida contaba una historia, de la tierra, de la familia, de los dioses y de la comunidad. Cada bocado llevaba consigo lecciones de paciencia, observación y creatividad. La alimentación no era solo supervivencia, sino una forma de educación integral y de conexión con el mundo que lo rodeaba. Un día, mientras Nikias ayudaba a su madre a preparar el pan, ella le mostró cómo añadir distintas semillas para mejorar tanto el sabor como el valor nutritivo. Las semillas de sésamo, lino o amapola no solo enriquecían la textura, sino que también aportaban grasas saludables y proteínas. Para Nikias, era fascinante descubrir que ingredientes tan pequeños podían cambiar por completo una comida sencilla. En ciertas ocasiones, la familia podía acceder a miel pura directamente de los colmenares cercanos. Este era un lujo que se guardaba para endulzar pan o preparar pequeñas tortas festivas. Nikias aprendía a saborear la miel con moderación, entendiendo que los alimentos valiosos debían disfrutarse conscientemente. Cada cucharada enseñaba paciencia y gratitud. Durante los viajes al campo, Nikias recogía también frutos silvestres como moras o fresas tempranas, dependiendo de la estación. Estos bocados eran escasos, pero su frescura y sabor intenso los convertían en auténticos tesoros para él y sus amigos. Aprendía que la naturaleza ofrecía alternativas que podían complementar la dieta diaria sin depender de compras o comercio. A veces, las familias intercambiaban productos entre vecindarios: un poco de aceite por un pedazo de queso o higos por pan recién horneado. Nikias observaba cómo estas prácticas fortalecían los lazos comunitarios y enseñaban principios de cooperación y reciprocidad. Para un niño griego, la comida era tanto sustento como una lección de convivencia y responsabilidad social. Al crecer, Nikias empieza a notar que los alimentos también tienen un componente educativo y ritual más allá de lo cotidiano. Por ejemplo, durante los festivales agrícolas, los niños participaban en la preparación de ofrendas, pequeños panés, frutas o legumbres que se presentaban a Deméter y Dionisio. Este acto no solo reforzaba la devoción religiosa, sino que enseñaba a los jóvenes a valorar la comida como un vínculo con los dioses y la tierra que lo sustentaba. En casa, su madre le enseñaba a conservar hierbas y especias recogidas en la montaña, como orégano, tomillo y menta. Aprender a secarlas, molerlas y mezclarlas con aceite o agua era una lección práctica de supervivencia y cuidado de la salud. Para Nikias, entender cómo los sabores podían mejorar no solo la comida, sino también su bienestar, se volvía un conocimiento esencial. A veces, los niños más grandes ayudaban a preparar conservas sencillas: aceitunas en salmuera, frutas secas al sol o higos envasados en miel. Estas tareas les enseñaban paciencia y previsión, y les mostraban que cada etapa de la comida, desde la cosecha hasta la preparación, era un proceso que requería cuidado y atención. Incluso durante los momentos de juego, Nikias y sus amigos encontraban formas de imitar la preparación de comidas. Mezclaban tierra con agua para amasar pan o recogían hierbas y frutos para cocinar en pequeñas ollas de barro.
Estos juegos simulaban la vida adulta y fortalecían habilidades prácticas mientras reforzaban la creatividad y el aprendizaje a través de la experiencia. Y así concluimos nuestro viaje al día a día de un niño en la Grecia clásica, descubriendo cómo la comida era mucho más que sustento. Era educación, cultura y conexión con la familia y la comunidad. Si te ha gustado este vídeo, en mi canal encontrarás muchos más relatos cotidianos de la historia. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. ¿Qué alimento de la antigüedad te gustaría probar hoy si pudieras? Y para seguir explorando, aquí te dejo un vídeo fascinante que no te puedes perder.